Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así en 1 Tesalonicenses 5:16: Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Esto es un mandato, no es un si quieres, puedes estar gozoso. No es así, sino dice estad siempre gozosos. Es decir, en toda circunstancia y en todo momento. Cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas no vayan tan bien, el apóstol Pablo dice, igual tienes que gozarte. Y también en Santiago capítulo 1, vamos a Santiago capítulo 1, y poco a poco vamos introduciendo el tema. Dice Santiago 1, versículo 2, lo siguiente: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La pregunta es, ¿quién de nosotros puede estar gozoso cuando pasa por pruebas? Es un poco raro para entenderlo, pero si de verdad vamos a las Escrituras y analizamos poco a poco, como es lo que vamos a hacer en esta noche, nos vamos a dar cuenta de que ese gozo es el verdadero gozo. Porque ahí es donde se ve si somos de verdad seguidores de Cristo o si sencillamente somos personas religiosas que venimos aquí los domingos, nos sentamos, escuchamos y después vivimos como queremos. En esta noche vamos a hablar acerca del gozo, hermanos. Y lo que yo quiero proponerle a usted es lo siguiente. Yo le propongo a usted que se goce aunque todo vaya mal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gócese aunque todo vaya mal. Las Escrituras hablan bastante de esto. Y yo quiero comentarles algo para iniciar. Pongo acá porque la laptop no dejan ver a los hermanos de allá. Cuando yo decidí entrar al seminario, los que saben, yo estoy en el seminario y yo dejé de trabajar. Yo trabajaba lejos, digamos, por el Parque Kennedy más o menos. El asunto es que llegaba bien tarde de mi casa y salía muy temprano de casa y ya no tenía tiempo para nada. Incluso un tiempo estuve ausente aquí en la iglesia por estar trabajando y la verdad es que no me sentía cómodo estando en el trabajo y no dándole tiempo al Señor. Y eso es algo que muchos de nosotros los cristianos padecemos. El punto es que cuando tomé la decisión de entrar al seminario, un familiar se me acercó y me dijo, ¿qué? ¿Y ahora vas a ser cura? Así me dijo. ¿Vas a ser cura? Y le digo, no es que sea cura. Y le empecé a explicar un poco cómo era todo esto, porque no lo entendía así. Y me dijo, pero ¿y de qué vas a vivir? Tú de acá a unos años vas a ser cabeza de hogar. Y empezó a burlarse diciendo, uy, vas a ser pobre y así, ¿no? Diciéndome varias cosas. Y algunos compañeros también, amigos, decían, oye, pero ¿por qué te metes en la religión? Dicen, ¿no? Es una pérdida de tiempo. Yo también iba a la iglesia de niño y pues no pasa nada, decían, ¿no? Y yo, a pesar de todo eso, no me avergonzaba realmente de estar aquí, de ser cristiano y de incluso tener mi Biblia y llevarla bajo el brazo mientras venía aquí a la iglesia. No me avergonzaba de ello, sino más bien estaba gozoso porque la palabra de Dios nos dice más bien que hay que gozarnos y estamos bendecidos aquellos que sufrimos vituperios a causa de Cristo. Y eso es algo digno de gozarse. Ahora bien, todos nosotros en algún momento hemos pasado por persecuciones. Pasamos por persecuciones, ya lo he dicho, en el hogar. Pasamos persecuciones, algunos de ustedes que están en la universidad, cuando les dicen, oye, ¿por qué domingo no podemos reunirnos para los trabajos grupales? No, es que tengo que ir a la iglesia. ¿Pero para qué vas a la iglesia? ¿Por qué no lo escuchas por Facebook? ¿Por qué no lo escuchas por YouTube? Hay varias prédicas ya grabadas. Y eso es un tipo de persecución porque de algún modo están desviando del camino que es correcto. De igual forma, en el trabajo, cuando tu jefe te dice, vienes el domingo a trabajar, te voy a pagar tus horas extras, no te preocupes. No, es que tengo iglesia. ¿Pero qué? Pues yo entonces no puedo contar contigo si no vienes a trabajar un domingo por la mañana.
Y eso también es una forma de persecución, porque lo más probable es que a un inconverso no le diga eso. Sobre todo a un cristiano, con mayor razón para molestar, le va a decir, vienes el domingo a trabajar. Es curioso. Pero en todos lados hay siempre persecución de este tipo hacia los cristianos. Hay grados de persecución como en los países asiáticos, como Irak, donde ahí sí no es solo con palabras, ahí sí te matan por hablar de Cristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos han visto las noticias cuando los misioneros van, predican y por hablar del Señor los matan? Sí han visto, ¿verdad? Sí han escuchado, han leído noticias. Sí, correcto. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo nosotros nos podemos gozar cuando somos perseguidos? ¿Cómo es eso posible? Para entender esto, primero hay que desglosar, hay que comprender qué significa la palabra gozo. La palabra gozo proviene del griego chara, que significa también alegría. Es decir, es un estado de ánimo que se manifiesta en un creyente. ¿Por qué digo en un creyente? Porque es el Espíritu Santo quien hace posible que una persona tenga gozo en su vida. Y vamos a la Biblia, 1 Tesalonicenses 1:6. Vayan a la Biblia, hermanos. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Nos dice lo siguiente: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y énfasis en la última frase: con gozo, ¿qué más? Del Espíritu Santo. Un inconverso no puede tener gozo en su vida. Es más, un inconverso vive siempre una vida desdichada porque no tiene a Cristo, porque no le conoce y no encuentra un sentido a su vida. Sin embargo, el creyente, el Hijo de Dios, sí puede vivir una vida de gozo porque tiene al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en este tiempo? ¿Qué es lo que pasaba en el contexto de esta primera carta a los tesalonicenses? Los cristianos, los tesalonicenses, estaban siendo perseguidos. Pablo estaba siendo perseguido a causa de la predicación del Evangelio. Y eso usted lo puede corroborar en su hogar en Hechos capítulo 17. Sin embargo, los tesalonicenses recibieron con gozo esa palabra. Entendieron que valía la pena vivir una vida cristiana. Y eso es lo que hoy en día todos los cristianos tenemos que entender, que vale la pena vivir la vida cristiana. No es una pérdida de tiempo como muchos dicen. Y es verdad, muchos dicen es una pérdida de tiempo, pero realmente yo sí puedo dar fe de que no lo es, no lo es. A mí me gusta estar siempre aquí en la iglesia. De hecho, estos días, salvo porque estuve un poco enfermo de salud, pero después me ha gustado poder ayudar en lo que se ha podido en la remodelación junto con los demás hermanos. Y es grato cuando todos trabajamos por un mismo fin, que es dar la gloria a Dios. Entonces sí vale la pena vivir la vida cristiana y los tesalonicenses entendieron esto. Entonces podemos decir por definición que el gozo es la alegría del corazón que proviene de conocer a Dios, de permanecer en Cristo y de estar lleno del Espíritu Santo. La pregunta es entonces, ¿por qué estar gozosos? ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué yo debería estar gozoso? Primero, es porque es un deber del cristiano. Busquen en sus Biblias Filipenses capítulo 3, versículo 1. Retrocedan nada más una carta. Filipenses 3:1 nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo entendía que era necesario repetirles a los filipenses que hay que estar gozosos. El demostrar gozo es un claro testimonio de la vida de un cristiano. Es una prueba irrefutable de que verdaderamente somos hijos de Dios. Si usted no lleva una vida de gozo, entonces nadie va a poder darse cuenta de que es un hijo de Dios.
porque una vez cuando yo me iba a estudiar hasta Canadá con aviación, los que conocen sabrán que es lejos, y más el tráfico era un aproximado de 2 horas. Y yo tenía la costumbre, tengo mejor dicho, de leer la Biblia, o si no, a veces usaba este aparato, el celular, porque cuando ya no había espacio en la mochila, pues tenía descargada la aplicación de la Biblia y me ponía a leer. Y yo estaba leyendo, porque tenía buen rato para leer la Biblia, y un hombre de aproximadamente unos 60 y tantos años me estaba mirando, yo sentía que me estaba mirando de reojo y me preguntó, es la primera vez, mejor dicho, me dijo lo siguiente, es la primera vez que veo a un joven leyendo la Biblia. Yo le digo, sí. Un poco tímido porque era un poco más joven y no solía hablar con gente así desconocida. Y me dijo, pero ¿y por qué lo lees? Bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios, le digo, y aquí están las respuestas a todas las interrogantes que tiene cada ser humano. Y en este libro podemos encontrar cómo Cristo ha obrado y sigue obrando en la vida de un cristiano y cómo puede obrar en su vida. Y me dijo, pero ¿de verdad? Bueno, yo una vez lo he leído, me dijo. Una vez lo he leído, pero no tiene sentido, porque leí una parte donde decía que Dios es amor, pero yo veo en la calle que roban, matan gente, asesinan, secuestran, hacen todo tipo de atrocidades. Y me dijo, pero y yo no entiendo cómo puede ser que digan eso, ¿no? Dios es amor. Y yo lo dejé que siguiera hablando hasta que en una de sus preguntas fue, ¿y tú eres feliz? Me dijo. ¿Tú eres feliz, muchacho? Claro, le digo, soy feliz. ¿Por qué eres feliz? Le digo, bueno, porque tengo a Cristo en mi corazón. Soy hijo de Dios. Me dijo, pero ¿de verdad? ¿Eso no sería egoísmo? ¿Cómo puedes estar tú feliz viviendo alrededor de un mundo tan perverso? Tenía razón, el mundo es perverso, pero lo que aquí se concluye es que el gozo no depende de las circunstancias ajenas, el gozo depende de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es obvio que nosotros tenemos que apenarnos cuando ocurren desgracias, ¿verdad? Cuando alguien fallece, algún familiar, algún amigo, sí, es normal porque Dios así nos ha diseñado con sentimientos y emociones de estar tristes, pero no de estar desanimados. El desánimo ya es otra cosa, ¿no? Es una tristeza constante y es simplemente haber rechazado el gozo del Señor. Y nosotros debemos estar gozosos a pesar de lo que pueda pasar en el mundo a nuestro alrededor. Y tenemos igual la misión de seguir predicando el Evangelio. De todos modos, nosotros solo cumplimos nuestro papel, nuestra responsabilidad de evangelistas. Filipenses capítulo 4, es decir, un capítulo más, 4, versículo 4 nos dice lo siguiente. Pablo, ya un poco más enérgico, dice, regocijaos en el Señor siempre, y si por si acaso no les ha quedado claro, otra vez digo, regocijaos. Y Pablo tenía de qué preocuparse. Pablo estaba encarcelado, estaba viendo el tema de que lo iban a enjuiciar, lo iban a asesinar. Encima en la iglesia de los filipenses había una pequeña riña entre dos mujeres, en el versículo 2 ahí lo dice, Evodia y Síntique, había un problema entre ellas dos, problemas de división, porque no se ponían de acuerdo en un tema. Sin embargo, Pablo dice a la iglesia, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Yo estoy a punto de ser asesinado, me han azotado varias veces y sin embargo les digo, gócense en el Señor. Gócense en el Señor. Y nosotros en la calle no somos azotados por llevar una Biblia bajo el brazo. ¿O alguien ha sido azotado? Nadie, ¿verdad? ¿Alguien ha sido azotado cuando ha predicado en la calle el Evangelio a una persona? Jamás. Nadie ha sido arrestado aquí en Perú por eso. Y damos las gracias a Dios porque tenemos libertad de culto. En otros países no lo hay, pero nosotros tenemos que estar agradecidos y aprovechar ese tiempo que Dios nos da. Llegará un punto donde sí
sí, las cosas se pondrán más difíciles y ya pues no habrá tanta libertad de salir a la calle y proclamar el Evangelio, pero Pablo aquí nos está diciendo, gócense en el Señor. Aunque todo vaya mal, gócense en el Señor. Aunque sean perseguidos, gócense en el Señor. Aquí la palabra regocijaos, no va en forma de consejo, no va en forma de si deseas, va en una forma de exhortación, va en una forma de mandato. Gózate en el Señor. Esto tienes que hacer. No es, vamos a ver, si estás de buen ánimo, te goces. Y si no estás de buen ánimo, no te goces. No dice así, sino dice, gózate y así tiene que ser. ¿Qué más? ¿Por qué estar gozosos? Vamos a las Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 16. Primera de Pedro 4, 12 al 16. ¿Cómo deberíamos nosotros, los hijos de Dios, manifestar el gozo? ¿Y en qué circunstancias debemos manifestar el gozo? ¿Lo encontraron, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 4. Amén. Amén. Dice así, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La salvación acarrea ciertas privaciones. Y lo hemos leído aquí. Por ejemplo, lo mencionaba hace un rato, en algunos países se ha perdido la libertad. Algunos misioneros en esos momentos están encarcelados y seguramente en la cárcel misma, así como Pablo, están predicando el Evangelio. Y así tiene que ser. Bueno, eso es lo que conllevó seguir a Cristo. Usted puede decirle a cualquier persona, yo asisto a una iglesia bíblica bautista, voy a la iglesia todos los domingos y leo la Biblia. Y no va a pasar nada, porque eso lo puede hacer cualquier otra persona. Pero si usted le dice a alguien, yo soy seguidor de Cristo, el solo hecho de mencionar ese nombre, ya usted va a ser perseguido. Se van a burlar de usted. ¿De Cristo? Pero ¿no es aquel hombre que murió? ¿Cómo puede seguir a un muerto? Ignoran que Cristo resucitó incluso. Eso es lo que estaba pasando aquí en este contexto de Primera de Pedro, capítulo 4. Y también la Biblia nos dice que el sufrir por Cristo es un privilegio. Sufrir a causa de Cristo es un privilegio. Y nosotros no deberíamos avergonzarnos de ello. Algunos llevan sus Biblias, esta Biblia física, bajo el brazo, salen de sus casas y caminan hasta llegar aquí a la iglesia sin avergonzarse. Algunos, por otro lado, tienen este aparato, descargan la Biblia y listo. Escondemos a Cristo, dicen, para que nadie sepa. Eso dicen en el fondo de su corazón, porque si no, me van a ver mis vecinos que estoy yendo a la iglesia. Pero cuando les preguntan, oye, ¿y por qué no usas Biblia física? Lo primero que dicen es, no, lo que pasa es que es más práctico llevar en el celular.
Bueno, es cierto, es más práctico, claro, porque acá la Biblia tú no lo puedes guardar en el bolsillo, ¿no? No entra, en cambio el celular sí. Pero de verdad, hermanos, les pregunto a aquellos que usan celular y no Biblia física, ¿de verdad ustedes lo hacen porque es más cómodo o porque les da vergüenza llevar una Biblia bajo el brazo? Respóndanse ustedes mismos. ¿Les da vergüenza llevar la Biblia bajo el brazo? ¿O de verdad lo usan en el celular porque, bueno, pues es más rápido encontrar un pasaje de la Biblia? Porque sí, es más rápido encontrar así. ¿Pero de verdad es así, hermanos? ¿O se avergüenzan del Señor? Pedro dice, avergüénzate si te están acusando, ahí dice en el versículo 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Claro, avergüénzate de ser un asesino, eso sí. Avergüénzate de ser un ladrón, avergüénzate de ser un chismoso, de eso sí avergüénzate, pero no te avergüences de ser cristiano. El pasar penurias, soportar burlas por causa de Cristo es una dicha y es algo digno de gozo. ¿Dónde nos dice eso? Filipenses 1:29. Vamos nuevamente a Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice así la palabra de Dios: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Allá por el siglo II se escribió una carta que lleva por título Martirio de Policarpo. Policarpo fue uno de los primeros mártires de la iglesia, discípulo del apóstol Juan, y cuenta la historia de este hombre, Policarpo de Esmirna, porque él era obispo en esa iglesia, en Esmirna. Cuenta la historia de que a los cristianos en aquel tiempo los martirizaban para negar a Cristo. Los martirizaban, hasta tal punto también los quemaban, si es que no negaban el nombre de Cristo y si no adoraban al César. La multitud estaba con bastante algarabía, los cristianos en algún punto se negaron a negar a Cristo y pensaron, ¿quién es el líder en este lugar? Policarpo. Y gritaron, traigan a Policarpo. Fueron a buscarlo. Policarpo fue a otra ciudad, se apartó un tiempo para orar, como él tenía por costumbre, pero luego decidió entregarse a las autoridades y decir, bueno, que se haga la voluntad de Dios, sencillamente, que se haga su voluntad. Lo entrevistaron y le dijeron, ¿por qué no niegas a Cristo? ¿Tan difícil te es decir que César es el Señor? Niégalo y vivirás. Y Policarpo no dijo palabra alguna, insistieron, y Policarpo dijo, no voy a negar el nombre de Cristo. Cuando lo llevaron a un estadio donde había mucha gente, estaba repleto ese lugar, y le dijeron, niega a Cristo, ofrece adoración a la estatua de César y di que Él es el Señor, si no morirás. Y él dijo, no. Y el procónsul romano le dijo, si no niegas a Cristo, te entregaremos a las fieras, a los leones. Y Policarpo dijo, 86 años he servido a mi Señor y Él nunca me ha fallado. ¿Cómo podría yo negar a mi Señor que me ha salvado? Lo presionaron nuevamente y le dijeron, si no niegas a Cristo en este momento, no solo te entregaremos a las fieras, ahora te vamos a quemar. Y Policarpo dijo, bueno, ¿qué esperas? Y dijo algo impactante. Tú me podrás quemar en un fuego que durará un poco de tiempo, pero ignoras acerca del fuego eterno al que tú estás yendo en estos momentos, que es el infierno. Y Policarpo nunca negó al Señor y murió quemado. En nuestros días nadie nos dice,
si no niegas a Cristo te vamos a quemar o te vamos a entregar a los pitbull o a los boxer, ¿no? Porque se ha visto tantos casos de estos perros que son bastante agresivos, ¿verdad? Pero nadie hace eso hoy en día, al menos acá en nuestro país no lo hacen, simplemente se burlan y por una simple burla, oye, ¿vas a la iglesia? ¿Qué haces con esa Biblia? Y al siguiente domingo ya no usan esta Biblia, usan el celular, porque se avergonzaron de Cristo. Hay tantos ejemplos en las Escrituras para decir que vale la pena ser cristiano. Y hay que entender algo. El mundo no persigue a los religiosos. El mundo persigue a aquel que verdaderamente sigue a Cristo. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a seguir a Cristo? Amén. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a padecer a causa de Cristo? ¿De verdad? Solo lo sabremos cuando sea el momento. Cuando alguien nos diga, ¿te vas a la iglesia? ¿Por qué no vas con nosotros a jugar una pichanga? Domingos de pata, pues. No, que tengo que ir a la iglesia. Pero lo puedes escuchar por Facebook. Igual el pastor Fernando ni se da cuenta. ¿Sí o no? Y algunos se van. Y algunos ya son ya terribles que publican todavía las fotos, ¿no? Aquí, domingo de pichanga, dicen, ¿no? A las 8 de la mañana. Increíble, hermanos. Todo por un simple comentario de ¿por qué vas a la iglesia? Lo puedes escuchar por el Facebook. ¿Por qué vas a los estudios bíblicos? No va nadie. Los miércoles solo van 5 nada más. Parece la hinchada de Sporting Cristal. Nadie más. Sin alusión, alguien es... Nadie. Ya. Ismael creo que es... no, el hermano William creo que es de Cristal. Ya, perdón. Y así dicen siempre. No, pero ¿para qué vas los miércoles? Y de verdad yo he escuchado, y no les miento, yo he escuchado comentarios de algunos hermanos, dicen, los miércoles no va nadie. Además está el Zoom. Está el Zoom. Te conectas, listo. Y escuchas, y ya está. Y se avergüenzan de venir a la iglesia los miércoles. Se avergüenzan de venir los domingos, se avergüenzan de llevar su Biblia bajo el brazo. Algunos semejante mochilón para una Biblia chiquita. No, es más cómodo, dicen. No, la verdad es que te avergüenzas de llevar una Biblia. No quieres que nadie vea que estás llevando una Biblia y que estás yendo a la iglesia. Algunos no quieren ponerse camisa, ¿no? Dirán, oye, me dirán que soy mormón. Se van a burlar de mí. Nada, tú sigue adelante. Tú sigue adelante. Y saluda nomás. Como hoy día que saludé a una persona, pensé que conocía a una persona y le toqué el brazo. Hoy le digo a los años, total que no era. Una vergüenza total. Porque estaba con mascarilla, entonces solo se ve los ojos nada más. Pero tenía así mi Biblia bajo el brazo. Y yo, honestamente, cuando era adolescente, sí tenía vergüenza de llevar una Biblia. Lo confieso, hermanos. Lo confieso. ¿Y saben qué es lo peor? Es que yo tampoco ni siquiera tenía celular. Yo recién tuve mi primer celular a los 18 años. O sea que venía sin nada. No venía con nada de Biblia. Pero luego fui entendiendo que si Cristo padeció en esa cruz, sufrió por mí el castigo que yo merecía llevar, entonces, ¿qué estoy haciendo yo por Él? Como ese himno que dice, ese himno, ya se me fue el himno, allá, su vida dio por mí, algo así, ¿no? Su vida dio por mí, y luego el coro dice, y ahora yo que doy por Él. Hay un himno que dice, esperemos, de repente lo cantan el otro mes, no lo sabemos. Pero es un himno muy precioso porque nos invita a recordar el sacrificio de Cristo y cómo de alguna forma el cristiano puede retribuir eso, no avergonzándose de él. Entonces, hermanos, yo les insto por medio de la palabra de Dios, no es mi palabra, no es mi sabiduría, no se avergüence del Señor. Y hay uno más, terminamos ya con esto. Hebreos capítulo 10, versículo
34. Hebreos capítulo 10, versículo 34, hermanos. ¿Lo tienen? Visto, muy bien. 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Vamos a dar más énfasis a esta parte donde dice: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Esta palabra sufristeis se traduce mejor como aceptaste con gozo esta pérdida de tus bienes. Como yo les decía, yo trabajaba todos los días y yo ahora, si no hubiera tomado esa decisión de definitivamente decir quiero vivir para Cristo y agradarle, ahorita probablemente no estuviera acá, y si estuviera acá estuviera sentado al fondo y no estuviera hablando con ustedes. Estuviera ganando un buen dinero mes tras mes. Pastor Fernando estaría contento, ¿no? Buen diezmo, buena ofrenda, ahí dándole, ¿no? Pero no estaría sirviendo al Señor. Pero ¿saben qué? El servir al Señor a veces implica despojarse de ciertas cosas que a nosotros nos parecen agradables. Por ejemplo, hay personas que les gusta trabajar incluso hasta los domingos. Si no trabajo, no como, dicen. Pero no estamos confiando en Jehová Jireh. Dios provee. Y Dios provee, hermanos. Y aquí dice: aceptaste con gozo el despojo de tus bienes. Hay muchos cristianos en el otro lado del mundo donde son despojados de sus bienes, son arrastrados por las plazas y aceptan con gozo ese vituperio porque saben que vale la pena. De alguna forma le están haciendo un favor a estos misioneros, porque para ellos el morir es ganancia. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir el morir es ganancia? ¿De verdad es ganancia para ti? Si mueres ahora, ¿es ganancia para ti? ¿Tienes algo que entregarle al Señor cuando partas de este mundo y vayas a encontrarte con Él? No todos pueden decir, lamentablemente, para mí el morir es ganancia. Pero mientras estás con vida, tienes la oportunidad de demostrar que eres un seguidor de Cristo. Y lo que hemos visto hoy es vivir gozosos aunque nos persigan, aunque se burlen de nosotros, aunque se burlen. Y mientras más usted viva conforme a las Escrituras, más burlas vendrán a su vida. Si usted no asiste los domingos, nadie va a querer decirle nada. Satanás no va a estar interesado en burlarse de alguien que simplemente vive una vida religiosa, que viene, se sienta y después se va y hace su vida conforme le parece. Satanás no va a invertir su tiempo en ello. Satanás va a invertir su tiempo en quitarle el gozo, en tratar de avergonzar a un cristiano fiel, a un buen adorador de Cristo. Y eso es a lo que usted se va a enfrentar. Si usted verdaderamente toma la decisión de no avergonzarse de Cristo, de llevar su Biblia bajo el brazo, de hablar el Evangelio a las personas que no le conocen a Él, ahí vendrá la persecución. Mientras tanto, usted siéntese en su sofá y vea sus noticias, que no va a pasar nada. Todo va a estar tranquilo. Caso contrario, ahí sí viene lo bueno. Ahí sí viene lo bueno. Y ahí sí vale la pena decir, soy cristiano y padezco como Cristo. Le imito en sus enseñanzas y también soy imitador en sus padecimientos. Estoy imitando a Cristo de forma integral en todo aspecto de su vida. Termino diciendo, hermanos, pónganse de pie, por favor, para terminar. Y quiero terminar con una pregunta. ¿Usted está preparado para soportar la persecución? ¿Usted está preparado para ese momento? Ya en algunos países ha llegado una persecución bastante fuerte.
De acá dentro de unos años, no sabemos, puede llegar una persecución al Perú, puede llegar, y la pregunta es, ¿está preparado usted? Ya se vio en muchos creyentes que no estaban firmes en el Señor cuando llegó la pandemia. Aprovecharon el pánico y simplemente desaparecieron. Ahora, si viene una persecución, es mucho peor, porque ahí sí ya están atentando contra su vida. Pero hemos visto cómo este hombre, el ejemplo de Policarpo, y dijo, pues, no puedo negar a aquel que durante 86 años ha sido fiel hacia mí. Y usted también tiene para decir lo mismo. Dios siempre ha sido fiel para con usted. La pregunta sería, ¿por qué negarle? No hay razón para negar a nuestro Dios.